Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 115. Estamos en este espacio de luz que ilumina mi camino, ejercitándonos para la eternidad. Este mes tenemos la disciplina de la oración y este espacio de luz que ilumina mi camino es suficiente y nos ayuda a ejercitarnos en la palabra y también en la disciplina de la oración. Vamos entonces con el tema de hoy, tu amoroso sustituto. David Wiles, director general de la organización Frontier for Truth, narra la historia de una pequeña niña llamada Liz, que padecía una enfermedad rara y grave. Parecía que su única opción de recuperación era una transferencia de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad milagrosamente, desarrollando los anticuerpos que se necesitaban. El doctor explicó la situación y preguntó al muchacho si estaba dispuesto a dar su sangre para su hermana. El niño dudó por un momento antes de responder: sí, lo haré, si con eso ella se salva. A medida que progresaba la transfusión, sonreía tendido en la cama al lado de su hermana, al igual que todo el mundo, al ver cómo el color volvía a las mejillas de la muchacha. De repente su rostro palideció y su sonrisa se desdibujó. Alzando la mirada al doctor, le preguntó con voz temblorosa: ¿ahora es cuando voy a comenzar a morirme? El muchachito no había entendido al doctor. Pensaba que iba a tener que dar toda su sangre a su hermana para salvarla. Tanto amaba a su hermana que estaba dispuesto a morir en lugar de ella como su sustituto. Dios te ama, y el maravilloso y sorprendente mensaje de la Biblia es que Dios vino a esta tierra en la persona de su Hijo Jesucristo y murió en tu lugar. Las palabras, imágenes, metáforas y ejemplos como este que acabamos de ver, el del muchacho de 5 años, pueden ayudarnos a comprenderlo, pero nunca alcanzarán a describir con perfección el inefable amor de Dios. Jesús murió por mis pecados y murió en lugar de ti y de mí, así como lo dice Marcos capítulo 10, 45. Vamos entonces ahora a la lectura de la palabra, y esto nos lo va a compartir mi amado esposo, el pastor Luis Alfonso. Bueno, muy buenos, bienvenidos a todos a nuestro podcast. Qué bendición poder tenerlos acá. Y sí, me da mucha alegría poder compartir la palabra. Bueno, vamos a leer el Salmo 51. Sí, recuerda que estamos en la nueva traducción viviente. Este año es el de la nueva traducción viviente. Salmo 51. Para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. ¡Wow! ¡Qué bendición es la palabra de Dios! Bueno, vamos entonces a estudiar este texto con el primer punto titulado Mi pecado. David clamó: ten compasión de mí, oh Dios. He usado este salmo muchas veces como oración de confesión. David escribió este salmo cuando el profeta Natán se presentó ante él para reprocharle tras haber cometido adulterio con Betsabé y después de haber pecado estrepitosamente al intentar encubrir su acción inicial. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a matar al esposo de Betsabé, que era en ese momento Urías el Eteo. Entonces, vamos a mirar, ¿a quién oras?
Esta oración pidiendo la misericordia y el perdón de Dios está enraizada en la comprensión del carácter de Dios que David tenía. Él ora así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor y conforme a tu inmensa bondad. Él sabía que estaba orando a un Dios amoroso y bondadoso. Lo otro que vemos aquí, o la otra pregunta que podemos hacernos, es: ¿qué confiesas? David confiesa su maldad, sus transgresiones y su pecado. Reconoce lo siguiente: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Esta oración es una respuesta a un pecado específico, pero David reconoce que también hay un problema más profundo. El pecado no es solo un acto puntual, es algo que está incrustado profundamente en todos los seres humanos desde nuestros más tiernos comienzos. Dios desea la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Quiere que seas honesto, quiere que seas abierto y sincero con Él al mostrarte tal cual eres con tus pecados. La otra pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que pides? David clama pidiendo misericordia. Pide ser lavado cuando dice: lávame de toda mi maldad, así como ser limpiado, diciendo: límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Pide que tus pecados sean borrados. Borra mis transgresiones y borra toda mi maldad. Ora para que tu pecado sea removido de raíz, para que Dios no vea ningún pecado en ti. Él dice en el verso 9: aparta tu rostro de mis pecados. Eso es algo que nosotros debemos a diario orar, a diario en oración de confesión. Debemos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que arranque de raíz nuestro pecado. ¿Y cuál sería el resultado? David declara: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. No hay nada como el gozo de la alegría y el regocijo que siguen al perdón total. David sabía que Dios, en su misericordia, amor y compasión, perdonaría. Lo que no veía con claridad, lo que solo se revela completamente en el Nuevo Testamento, es cómo sería posible este hecho. ¿Cómo sería hecho posible esto por Dios? Pero nosotros ya podemos verlo con claridad. Nosotros sabemos que es a través de la sangre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos un momento allí y ejercitémonos en esta disciplina de la oración un momento. Y digámosle al Señor que nos dirija. Amado Señor, quiero darte gracias, amado Padre, porque cuando confieso mis pecados, me limpias y me perdonas. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Y gracias porque a través de la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpias de todo pecado. Te doy muchísimas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y a hoy que tengo este hermoso privilegio de participar leyendo la palabra, quiero invitarte para que vayamos al Nuevo Testamento. Recuerda lo anterior, estuvimos leyendo el Salmo 51 desde el versículo 1 hasta el 9, lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Ahora vamos a leer Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 63 hasta el 71, ¿sí? Y dice así: los soldados se burlan de Jesús. Los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y luego le decían: adivina quién te golpeó. Lo insultaban diciéndole muchas otras cosas. Jesús ante Pilato y Herodes. Cuando amaneció, se reunieron los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante el consejo. Entonces le preguntaron: dinos, ¿eres tú el Cristo? Jesús les contestó: si les dijera que sí, ustedes no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Todos le preguntaron: entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él les contestó: ustedes mismos lo han dicho. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testigo necesitamos? Ya lo oímos de sus propios labios. Capítulo 23. En ese momento, toda la asamblea se levantó y lo llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarlo diciendo: encontramos a este hombre alborotando a nuestra nación
Está en contra de que se paguen impuestos al emperador y asegura que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él respondió: Tú mismo lo dices. Entonces Pilato le dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro nada que haga culpable a este hombre. Pero ellos seguían insistiendo con sus enseñanzas. Alborota al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ya llegó hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era de Galilea. Al enterarse de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, pues en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento, porque ya hacía tiempo que quería verlo. Había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y lo acusaban con insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él le pusieron un manto lujoso. Después lo mandaron de vuelta a Pilato. Herodes y Pilato antes no se llevaban bien, pero desde ese mismo día se hicieron amigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre acusado de incitar al pueblo a la rebelión, pero ya lo he interrogado delante de ustedes y no lo encuentro culpable de lo que ustedes lo acusan. Herodes tampoco lo encontró culpable y por eso nos lo envió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Por lo tanto, ordenaré que lo azoten y después lo dejaré libre. Ahora bien, durante la fiesta tenía la obligación de soltarles un preso, pero todos gritaban a una sola voz: Llévate a ese, deja libre a Barrabás. Barrabás estaba preso por una rebelión ocurrida en la ciudad y por haber matado a alguien. Pilato quería dejar libre a Jesús y por eso habló con el pueblo otra vez, pero la gente gritaba: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Entonces él les dijo por tercera vez: ¿Pero qué delito ha cometido este hombre? No lo encuentro culpable de nada que merezca la pena de muerte. Voy a ordenar que lo azoten y después lo dejaré libre. Pero ellos siguieron insistiendo a gritos que lo crucificara y por fin lo consiguieron. Pilato les concedió lo que pedían. Ordenó que dejaran libre al hombre que estaba preso por rebelde y asesino y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Ay, cada vez que escucho esta historia se conmueve mi corazón. Vamos a mirar este segundo punto, que es el sacrificio de Jesús. La narración de Lucas no trata solo de registrar los hechos sucedidos en la muerte de Jesús, también busca mostrarnos la sorprendente verdad de por qué murió Jesús. Al contrario que el niño de 5 años, Jesús dio de hecho su vida para salvarnos a ti y a mí. Lucas nos ayuda a comprender este hecho de sustitución. ¿Qué padeció Jesús por ti? Jesús recibió burlas, fue golpeado, insultado, acusado injustamente, ridiculizado y finalmente crucificado. Lucas resume todo esto con estas escalofriantes palabras: Pilatos entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿De quién fue la culpa? Lucas deja claro que todos son responsables: el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, la asamblea entera, Herodes y Pilatos. Todos hicieron su parte. La muerte de Jesús fue lo que hizo amigos a Herodes y a Pilatos, pues anteriormente habían estado enemistados. Tener un enemigo común hace extraños compañeros de cama. Lucas cuenta cómo los sumos sacerdotes, los gobernantes y el pueblo estaban confabulados. Todos gritaron a una voz. No podemos echar la culpa a los judíos o a los romanos ni a otras personas. En última instancia, todos somos responsables. ¿Quién es aquel que murió en tu lugar? No se trató de un tercero inocente que fue castigado por Dios. Al contrario, Dios mismo vino en la persona de su Hijo para morir por ti y por mí. Dios estaba haciendo algo totalmente inesperado. Los judíos esperaban un Mesías y un Salvador, pero nadie imaginó que sería el mismo Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento
llena del Espíritu Santo, llegó al conocimiento de quién era Jesús exactamente. Vemos la singularidad de Jesús en los títulos que usó para sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. Claramente aquí Jesús está usando el título del Hijo del Hombre, el cual se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso, como un título mesiánico. Él es el Cristo Rey, el Rey de los judíos, el tan esperado Mesías. Lo más notorio de todo es que Él es el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios?, respondió, ustedes dicen que yo soy. Parece que aquí Jesús estaba usando el nombre de Dios, que es yo soy, lo que constituye la reivindicación de que Jesús es Dios, y fue la razón por la que los ancianos se enojaron tanto con su respuesta. Entonces, ¿qué es la sustitución? El inocente muere en lugar del culpable. Eso es sustitución. Jesús es inocente y todos nosotros somos culpables. Incluso Pilatos, quien lo condenó a muerte, declaró, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Una vez más, insiste, lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. No ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Por tercera vez pregunta, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Lucas deja claro que Jesús murió precisamente porque era el Hijo inocente de Dios. Por otro lado, Barrabás, como nosotros, era culpable. En su caso lo era del delito de insurrección y de asesinato. Lucas insinúa la sustitución. Llévate a ese y suéltanos a Barrabás. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ay, Señor, gracias. Vamos a orar. Vamos a entrar en el gimnasio espiritual, a ejercitarnos en esta disciplina, a conectarnos con el Señor. Amado Señor, yo quiero darte gracias. Amado Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo podría agradecerte suficientemente que tú, el Hijo de Dios, con toda esa divinidad, vinieras a esta tierra, Señor, a hacerte un hombre y murieras en mi lugar, el inocente en lugar del culpable? Gracias, Señor. Gracias por tanta gracia y tanto amor. En esta mañana queremos agradecerte y queremos glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a corresponder a ese amor tan grande. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Qué bendición poder vivir y experimentar la vida con Dios. Es muy importante, ¿no? Bueno, ahora me corresponde el privilegio de leer nuevamente la palabra y quiero invitarte para que vayamos a Josué capítulo 8. Quiero invitarte que vayamos y hagamos la lectura en Josué capítulo 8. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Josué 8. Los israelitas derrotan a Ai. Entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche, con la siguiente orden: escóndanse en emboscada, no muy lejos, detrás de la ciudad, y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ai saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, pues dirán, los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y el lado occidental de Ai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento.
Temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ai. Acompañado por los ancianos de Israel, todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche, Josué envió a unos 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. De esa manera el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué por su parte pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán, pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlo. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Ai con una lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo, y ya no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó ni una sola persona. Solo al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Ai en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total. Pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Allí apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. El pacto del Señor es renovado. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Hágame un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte de Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en la asamblea, incluso a mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. ¡Wow! Vamos al capítulo 9. Josué, capítulo 9. Los gabaonitas engañan a Israel. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa.
en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes reunieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta, se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además llevaban un pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel, en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a esos hebeos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y sandalias, las que traemos puestas, están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Santo Dios. Bueno, vamos al tercer punto, que es la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene el control del universo y puede tomar incluso lo malo que has cometido o el mal que has recibido y convertirlo en bien, como lo dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. En este pasaje vemos un ejemplo de esto. El pueblo de Dios había fracasado en el pasado en su intento de tomar la ciudad de Ai. Ahora Dios usa su fracaso del pasado como parte del plan de victoria. A veces Dios usa incluso tus pecados y errores del pasado para el bien, aunque esto no es una excusa para que caigamos en ellos otra vez, como lo hizo Israel al no consultar a Dios acerca de los gabaonitas. Por supuesto, en el acto supremo, Dios convirtió la pecaminosidad y los fallos de la humanidad que llevaron a la crucifixión en la mayor victoria de todos los tiempos. La cruz no fue un error, fue parte del propósito soberano de Dios para hacer posible nuestro perdón y que fuéramos limpios, lavando y cubriendo nuestros pecados por medio de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Dios es un Dios de amor. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Lo dice 1 Juan 3:16. Qué bendición saber que Él nos ha amado tanto y que así como Josué recibió reivindicación ahora en el ataque a Ai y recibieron la victoria, así mismo nosotros recibimos la victoria cuando nos arrepentimos. Pero también cometemos grandes errores cuando no consultamos al Señor para tomar las decisiones, así sean decisiones mínimas que nos parezcan, pero volvemos una y otra vez a cometer el mismo error de tomar decisiones a la ligera sin consultar al Señor. Y esto nos trae muchas consecuencias dolorosas. Vamos a orar. Vamos por última vez en este tiempo de Luz que ilumina mi camino a ejercitarnos en la oración. Amado Señor, quiero darte gracias porque tú trabajas en todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Gracias porque puedes usar incluso las cosas malas para nuestro bien. Gracias por tu amor inagotable, tu amor sorprendente que me ha sido revelado en Jesucristo, quien entregó su vida por mí, muriendo en mi lugar como mi sustituto. Gracias, Señor. Gracias por morir por mí, porque yo era culpable y tú el inocente, y moriste en mi lugar. Quiero darte muchísimas gracias.
Gracias porque a través de tu palabra nos revelas una y otra vez el poder y el amor tuyo. Te damos infinitas gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos al comentario de la pastora Pipa. Ella toma el Salmo 51 del 1 al 9, diciendo: este salmo es formidable. Si te sientes mal por algo, no hay lugar para autojustificarnos. Tenemos que hacernos responsables de la inmundicia que hay en nuestra vida sin excusas y dejar que Dios la limpie. Es un gran descanso saber que David, quien pecó tan estrepitosamente, fue perdonado y fue descrito como un hombre conforme a mi corazón, dijo el Señor, conforme al corazón de Dios. Sí, de verdad que es reconfortante saber esto, que el Señor nos perdona y que nos hace conforme a su corazón, todo por su gran amor. Y eso que David solo tenía vislumbres de lo que iba a ser, nosotros tenemos todo el panorama y la gracia derramada a través de Jesucristo. Bueno, amados, ha terminado este tiempo devocional. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas y que el Señor haya traído revelación de que Él es nuestro sustituto. Jesucristo vino a ser nuestro sustituto. El inocente murió por los culpables y eso es suficiente. Tanta gracia y tanto amor para nosotros rendirnos completamente en amor y en obediencia a Él. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.